venir, Señor de la gloria. Ayúdanos a estar listos y preparados, bendito Cristo de la gloria. Hoy bendecimos tu nombre. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a la bendita palabra, Romanos capítulo 11. Y vamos a estar leyendo desde el versículo número 30 en adelante. Amén. Bueno, entonces dice la bendita palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo número 30, capítulo 11. Bueno, hoy no voy a gritar mucho porque estoy como un poquito difónico, pero el Señor da todo. El versículo 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. ¿Era qué? Amén. Pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia. ¿Por qué? Por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener ¿qué? Misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, porque tu palabra es verdad. Háblanos en ella, por ella y a través de ella. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que me uses a mí como el instrumento, como el vaso, tú el agua viva. Señor, enséñanos en esta mañana, enséñanos tu palabra. Háblame a mí primero como tu siervo y luego habla a tu iglesia, a tu pueblo. Pero háblanos hoy, Señor, enséñanos. Que no sea yo sino tú, Señor, hablándonos en esta mañana por tu bendita palabra, Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse, mi hermanito. Vamos a la Corintios, Romanos, que digo. Esta carta a los romanos es una carta que primero que todo la escribió ¿quién? Pablo, muy bien. Y Pablo la escribió cuando él se encontraba en la ciudad de Corinto. ¿Dónde es Corinto? No en el Cauca. ¿Dónde? En Grecia. Estaba en Grecia, en la ciudad de Corinto, en su segundo viaje misionero. Era el segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero de Pablo que realizaba. Y estaba en la ciudad de Corinto. Y cuando Pablo se entera de que la iglesia que estaba comenzando en Roma estaba desanimada. La iglesia de Roma se estaba desanimando. Y había como que entre esa cosita entre los griegos, entre los romanos y los judíos. Es decir, era una iglesia que estaba comenzando en Roma, pero resulta que habían como que esos choques entre los romanos, los griegos y los judíos. Y comenzaban, no, pero es que resulta que esto es así, pero resulta que esto es asá. Y comenzó como el tire y afloje en la iglesia de Roma. Entonces Pablo, que estaba ¿en dónde? En Corinto, les escribe la carta para dejarle las cosas clariticas. Porque ellos estaban diciendo lo siguiente, a ver, cositas así como estas. No, pero si ya prácticamente los judíos fueron muy desobedientes, o sea que ya Dios a ellos no los tiene en cuenta. Ya Dios se olvidó de ellos, ya Dios los dejó. Y los judíos comenzaban a pelear con los griegos y con los romanos. ¿Cómo así que Dios nos dejó? ¿Cómo así que Dios nos desechó? ¿Cómo así que Dios nos abandonó? No, Dios también está con nosotros. Y como que había esa pugna de que querían como que sacar a los judíos, que porque ya no eran el pueblo de Dios. No, ustedes ya no son el pueblo.
Entonces ahora el pueblo somos nosotros. Y como nosotros somos el pueblo, o sea que ustedes mejor háganse para un ladito. Y fíjese que entonces Pablo les deja clara en esta carta lo que es cada uno de ellos, lo que son los romanos, lo que son los griegos, es decir, lo que son los gentiles y lo que son los judíos. Y Pablo les deja clarito en la carta para que no discutan y para que no peleen. ¿Cuándo se escribió esta carta? Esta carta se escribió del 56 al 58, antes del año 60, en el segundo viaje misionero de Pablo. Y Pablo, cuando escribe la carta, la escribe con tristeza. ¿Usted sabe por qué Pablo escribía con tristeza esta carta? Porque resulta que, sin querer queriendo, la iglesia que estaba comenzando en la ciudad de Roma se estaban como que rechazando entre hermanos. Los judíos como que le tenían su cosita a los gentiles. ¿Y los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Ayúdeme que se me olvidó. Muy bien, Glorita. Muy bien. Amén, muy bien, hermanito. Judío, gentil es el que no es judío. Entonces los judíos estaban como en esa pugna con los gentiles y los gentiles con los judíos. Entonces imagínense en la iglesia. ¿Usted cree que hoy en día pasa lo mismo en la iglesia de Cristo? Sí, en la iglesia de Cristo pasa exactamente lo mismo. No, pero es que ustedes son judíos, ustedes ya no son el pueblo de Dios, usted sí, usted no, usted, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, Pablo les deja las cosas claritas y vaya al versículo número 30 y lo verá lo que les dice Pablo. Y el 31, mire lo que dice Pablo, 30 y 31. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De cuáles ellos? Muy bien, hermana. ¿Por la desobediencia de quién? De los judíos. O sea que por la desobediencia de los judíos, Dios tuvo misericordia ¿de quién? De los gentiles. Muy bien, hermana Andreina, usted es la única que está aquí esta mañana. Porque como los judíos fueron desobedientes, Dios entonces tuvo la misericordia de los gentiles por la desobediencia de los judíos. Entonces les sigue diciendo Pablo en el 31. Así también estos, ¿cuáles estos? Los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ellos también alcancen misericordia. En suma, lo que le está diciendo Pablo a los gentiles que estaban de revoltosos, como rechazando a los judíos, como queriéndoles decir, uy no, ¿sabe qué? Ustedes eran el pueblo de Dios, pero ustedes eran muy desobedientes. Ustedes, a pesar de que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, ustedes son tan rebeldes que ya Dios a usted los dejó para un ladito. Ya no, ahora solo somos nosotros. Eso estaban haciendo los gentiles, como que estaban haciendo acepción con ellos. Entonces Pablo les aclaró, no, mire papitos, les voy a dejar claro. Por la desobediencia de esos rebeldes, que son los judíos, ustedes alcanzan misericordia, pero les aclara más adelante. Pero por la desobediencia de ustedes, también habrá misericordia para ellos. ¿Sabe qué quiso decirles Pablo, tanto a los gentiles como a los judíos? ¿Qué les quiso decir? Que juntos, que primero no hay acepción de personas, y en segunda instancia, que tanto ellos, los gentiles como los judíos, eran igual de ¿qué? Desobedientes. Claro, analice bien y lo verá. Tanto ustedes como ellos son exactamente igual de desobedientes. Por eso yo siempre he dicho aquí que los que decimos, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo no hubiera dejado crucificar a Jesús. Mentiroso. Tanto el gentil como el judío definitivamente hubiéramos crucificado a Jesús. Es decir, porque la naturaleza humana es de desobediencia. O sea, tanto los gentiles como los judíos son revoltosos, son desobedientes y son necios. Entonces resulta que vaya a Romanos 11, 1 y 2. O sea, un capítulo, digo el mismo capítulo, pero los dos primeros versículos. ¿Qué dice 1 y 2? Digo pues, ¿quién estaba hablando aquí? Pablo. ¿Ha desechado
Dios a su pueblo? A ver, vuelvan a leer. Les pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuándo escribió esta carta? En el año 56 al 58, siglo primero, año 60. ¿Por qué es importante la fecha? Les voy a decir por qué es importante. Si usted escucha varias tendencias teológicas, usted va a encontrar las tendencias de los dispensacionalistas, de los semidispensacionalistas y de los no dispensacionalistas. Entonces resulta que los que no son dispensacionalistas, no, voy a explicar. Los dispensacionalistas dicen que Dios todavía tiene un tiempo para el pueblo judío hebreo. Los no dispensacionalistas dicen, no, eso ya no, porque se formó un solo pueblo, ahora hay solo un pueblo y es el pueblo de Dios, que es el pueblo de Jesucristo, y aquí ya no hay más. Y eso hay una pugna, y entonces los unos dicen que este es aquí, este es allá, pero esto es más profundo de lo que uno se imagina. ¿Sabe por qué es tan profundo esto? Porque en suma, lo que el Señor le está diciendo es, yo no lo voy a decir, que lo diga la Biblia. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vuelve y dice, versículo 2, no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O acaso sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, etcétera? No le voy a leer más, eso ya es porque usted lo estudia. Eso se ve en teología, hermano. Cuando uno estudia teología, uno ve todas las corrientes milenaristas, que si es pretribunalista. Esos son, hermano, esos son unos debates que se forman. Y si usted no conoce bien la teología, hermano, cualquiera que le diga a usted, lo terapea. O sea, tiene que usted conocer todas las corrientes. Hermano, usted estudiando la teología, usted estudia todas las corrientes. Entonces la corriente, a ver, les digo, las que no son dispensacionalistas, dicen que prácticamente el tiempo de Israel se acabó. No se acabó, hermano, el tiempo de Israel. Escuche, ¿cuándo se escribió esta carta? Año 60, póngale. Entonces, hermano, y Jesús existió en los primeros 30 años, lo que quiere decir que esto está para el primer siglo, y esto hace parte de la doctrina de la iglesia primitiva. Pero bueno, lo que yo quiero es que usted me entienda. No me importa que entienda la teología, porque la teología muchas veces, hermano, lo confunde a uno. ¿Listo? Lo que yo quiero es que usted entienda lo que diga la palabra. Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Y por eso es que para estos tiempos hay muchos cristianos que se están levantando contra Israel. ¿Usted se sabía? Usted dice, pero ¿cómo así que este es cristiano y se levanta contra Israel? ¿Por qué? Pero es por la tendencia teológica. ¿Listo? Tendencia teológica. Pero hermano, yo quiero que usted vaya a la palabra y entienda que Dios a su pueblo no lo ha desechado. Es decir, hay un tiempo para el pueblo de él. Porque dice el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Él mismo, hermano, lo escogió, lo predestinó. Yo conozco un amigo que nosotros tenemos diferente tendencia teológica. Él va a una iglesia, se me olvidó el nombre, la iglesia Restauración de no sé qué cosas. Yo lo quiero mucho, con él estudiamos. Él estudió una parte conmigo y después se fue a estudiar en otra corriente. Teología estudió con los metodistas. Entonces allá tienen otra corriente. Entonces después me salía con eso. Que Israel, que esos asesinos, que los Israel. Y comenzaba a hablar tan mal de Israel. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. ¿A quién escuchamos? ¿Qué corriente teológica escuchamos? Porque es delicado, hermano. Hay veces uno sin querer queriendo mete la pata. Entonces yo le decía al hermanito, le decía esto. Se llama Joaquín. Yo le digo, Juaco. Quiero decirle, hermano, que Romanos, que se escribió en el primer siglo, año 60, dice que él no ha desechado a su pueblo. Entonces, hermano, si no lo desechó, Pablo no lo desechó, el Señor no lo desechó, ¿lo desechará usted o lo desecharé yo? ¿Lo desechamos nosotros?
Hermano, y este hermanito, uy, hermano, decía unas cosas, y ojalá, y es que Israel, mire, y cristiano, metodista él, es que no debiera existir Israel. Yo sí estoy de acuerdo que es que Palestina, ellos son semitas. Yo le dije, claro, los palestinos son semitas, claro. Le dije, sí, hermanito, yo tengo razón con su merced, son semitas. Le dije, pero la promesa era para los semitas de la descendencia de Jacob. Y la descendencia de Jacob están en el lugar que Dios los colocó, en el lugar que Dios los ubicó. Entonces él decía que oraba, escuche bien, para que ese pueblo invasor de Israel saliera de ahí. Escuche, que porque era territorio palestino, que tenía que ser de ellos. Y le dije, uy, hermanito, entonces si a eso vamos tendríamos que ir mucho tiempo antes. Porque me dijo, sí, porque cuando ellos llegaron allá, sacaron a los no sé qué. Le dije, sí, ahora váyase desde el arca de Noé. ¿Qué pasó con Canaán? A ver, ¿qué pasó con Canaán? A ver, dígamelo. ¿Sí ve, hermano, que toca tener en cuenta todo desde Génesis a Apocalipsis? Entonces, hermano, yo no voy a hacer un estudio de Génesis a Apocalipsis. Solamente les digo este versículo. Porque, hermano, últimamente se están levantando corrientes cristianas contra Israel. Hermano, ahora, que hagamos de Israel una idolatría, no. Yo amo a Israel y oro por Israel, y los viernes aquí oramos por Israel. Pero, hermano, eso de idolatrar, ay, que Israel es el pueblo de Dios, que los judíos son, no, los judíos son orgullosos, soberbios, altivos, arrogantes. Les falta Cristo, y mientras ellos no reciban a Cristo, mientras ellos no sean de Cristo, no son el pueblo de Dios totalmente. Porque para ser del pueblo de Dios, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para que ellos sean hijos de Dios, tienen que reconocer ¿a quién? A Jesús, el Mesías. ¿Sí ve, hermano? Tienen que reconocer al Mesías. Entonces tenemos que tener claro el hecho de que amemos a Israel, oremos por Israel, respetemos a Israel. No vamos a idolatrar a Israel, ni vamos a alcahuetear a Israel, ni vamos a decir cosas que no son de Israel. Yo siempre soy de los que digo, son orgullosos, soberbios, altivos, arrogantes, y le falta lo más importante, que es a Jesús el Mesías, para que sean plenamente hijos de Dios. ¿Listo? Porque si un judío se muere sin Jesús, hermano, si maldice a Jesús, si reniega contra Jesús y se muere, ay, que era judío, de malas. De malas, puede ser muy judío. ¿Listo? Entonces las cosas tenemos que tenerlas bien. O sea, no podemos ir a los extremos. Que amemos a Israel, oremos por Israel, no nos da derecho a idolatrar a Israel, ni alcahuetear a Israel, ni no reconocer lo que Israel no ha reconocido, hermano. ¿Listo? Pero de resto, hermano, sus promesas, dice que las promesas para Israel son eternas. Eso le decía yo a mi amigo Joaco, mi chinito, las promesas para Israel son eternas, perpetuas, dice la palabra. Entonces, hermano, ¿sí ve cuando nos vamos a los extremos? Peligroso, ¿listo? No nos vayamos a los extremos. Entonces Pablo dejó clarito que Dios no ha desechado a su pueblo. Pero en últimas, tanto ese pueblo de Israel es desobediente como nosotros somos desobedientes. O sea que hay desobedientes en el pueblo de Israel y hay desobedientes en el pueblo gentil. Así de sencillo. Todos somos desobedientes. Entonces, hermano, por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que tanto judíos como gentiles necesitamos a Jesús el Mesías. ¿Quedó bien claro? Entonces no me diga, hermano, que todo judío que se muere sin Cristo y maldiciendo a Cristo, porque hay judíos que maldicen a Cristo. ¿Sí sabían? Chinitos, nosotros hemos visto con mi esposa niñitos cómo maldicen a Jesús, niñitos judíos. Entonces, hermano, el que maldice a Jesús, odia a Jesús y muere sin Jesús y odiando a Jesús, puede ser muy judío de la tribu de Benjamín, de la tribu del que sea. Amén. Que quede claro eso.
Hermanos, todos somos desobedientes. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta del Señor, hermano? Mire lo que me gusta del Señor. Vaya al versículo 32. Versículo 32, mire lo que dice. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Paremos ahí. Paremos ahí. Hermano, como todos somos desobedientes, judíos y gentiles, colombianos y ecuatorianos y judíos hebreos de Israel y estadounidenses y peruanos y ecuatorianos y chilenos, todos somos desobedientes, todos, hermano, no merecemos nada. Pero Dios tan bueno que es, que mostró su misericordia, que murió en la cruz del Calvario por nosotros para reconciliarnos. Eso se llama amor, misericordia. Es decir, que lo que dice Jesucristo acá, lo que dice la palabra en el versículo 32 es: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea que Dios, hermano, tiene misericordia de los judíos y tiene misericordia de nosotros los gentiles. ¿Sabe por qué Israel ahorita está pasando momentos duros y va a pasarla duro y mal de aquí en adelante? Mire, Israel va a tener que vivir momentos duros. El mundo la va a odiar. Y van a pasar muchas cosas allá en Israel. Pero todo eso Dios lo va a permitir por la desobediencia de ellos, a fin de que para que cuando lleguen al conocimiento de Jesús, Dios tenga misericordia de ellos como ha tenido misericordia de nosotros. Lo que pasa es que esos muérganos, al igual que nosotros, abusamos de la misericordia. Mire cómo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto, y mientras estaban en esclavitud, ¿qué hacían? ¿Qué hacían en la esclavitud? Lloraban y gritaban: ay Dios, ay Señor, y lloren. Y cuando Dios los sacaba, ¿qué pasaba? Ya después se olvidaban de Dios. ¿Sí me entienden? Cuando los pueblos los oprimían, los madianitas, los moabitas, los edomitas, ahí sí que hacían: ay Señor, Señor, Señor. Iban a los profetas, ¿se acuerdan? Samuel, Samuel, por favor, vaya, interceda, ¿se acuerdan? Pero una vez Dios los sacaba, ¿qué pasaba? Volvían a lo mismo, desobedientes. Y nosotros decimos: uy, qué gente tan rebelde, esos judíos y tan conchudos, tan rebeldes. Y nosotros somos igualitos, peores. O sea que nosotros abusamos de la misericordia de Dios. El viernes hablábamos con mi hermano Javier Cetina, hablábamos de eso, que nosotros éramos buenos para abusar de la misericordia de Dios. Mire, Dios tan misericordioso, hermano. Nos saca de la esclavitud, nos da de comer, nos da el trabajo, nos da la comida, nos da el techo, nos da la provisión, nos da esto, nos da aquello. ¿Y qué hacemos nosotros? Desobedientes, rebeldes y necios, hermano. Y somos igualitos que los judíos, hermano. Mientras estamos en la inmunda, ¿qué hacemos? Lloramos: ay Diosito, ay Señor, por favor, ayúdame, tú sabes, Señor, yo soy muy bueno, Señor. Y después de que el Señor con su amor y su misericordia nos ayuda y nos saca y nos bendice, ¿qué hacemos? Volvemos a lo mismo. Y como dice el hermano Henry, ¿cómo es? Hermano Henry, así es. Y después de que nos saca de la inmunda, ya nos olvidamos de Dios. ¿Somos igualitos a los judíos? ¿Sí o no? Iguales. Las circunstancias de ellos fue una y las de nosotros fue otra, pero somos exactamente lo mismo. Rebeldes, de dura cerviz y necios, hermano, necios. Entonces por eso Dios dice, tan bonito el Señor, Pablo dice: ¿saben qué? Porque los que estaban siendo fregaditos aquí, si usted le ve los contextos, eran los gentiles, porque estaban como queriéndole decir a los judíos, a la iglesia en Roma: ustedes ya, Dios los sacó, ustedes ya no, ahora nosotros sí tenemos, ustedes eran desobedientes, ¿sí me entiende? O sea que aquí Pablo les deja claritico. En ese tiempo, en el primer siglo, en el año 60, ¿sabe qué iglesia de Roma? No se las crean, ustedes gentiles son tan desobedientes como los judíos. Pero ¿saben qué? Por la desobediencia de esos judíos, ustedes alcanzaron misericordia. Y ahora por la desobediencia de ellos y de ustedes, ahora todos van a alcanzar misericordia. Todos, hermano, todos, hermano. ¿Sabe por qué usted y yo vivimos? Por misericordia. Todos, porque somos desobedientes.
¿Sabe por qué? Si nosotros hubiésemos sido obedientes como los gentiles se las creían, ¿sabe qué hubiera pasado? Cristo no hubiera tenido que haber venido. Pero como el hombre se equivocó, pecó y fue desobediente desde el principio, fue necesario la venida del Señor, del Mesías, por nuestra desobediencia, hermano. Pero qué amor tan grande. Mire lo que dice, vaya a Lamentaciones 3:22. Y usted se lo sabe de memoria. ¿Sí se lo sabe? Sí. ¿Qué dice Lamentaciones 3:22? Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus. Sí, ve, hermano. ¿Sabe a quién hablaba aquí? Aquí le hablaba al pueblo de Israel. Por la misericordia, desde aquí, del Señor, ustedes judíos no han sido consumidos. Pero la palabra es la misma de ayer, de hoy, por los siglos. Y hoy el Señor nos dice a nosotros, los gentiles. ¿Sabe qué? Pueblo gentil, pueblo de Colombia, pueblo de Bogotá, pueblo de la Florida, de la Iglesia Fuente de Amor, por la misericordia de Dios, usted y yo no hemos sido consumidos. Es decir, si estamos aquí vivos, hermano, yo si estoy aquí paradito, es por la mera y pura misericordia de Dios. Hermano, yo estaría hermano, nosotros, usted y yo, ¿en dónde estaríamos, hermano? ¿Dónde estaríamos si no fuera la misericordia de Dios? ¿Muertos? ¿En un hospital? ¿En una cárcel? ¿Inválidos? ¿Cómo estaría nuestra familia, hermano, si no es por la misericordia de Dios? Hermano, mire que todo se resume en una palabra. Nuestra vida, hermano, nuestra vida se resume en solo una palabra: misericordia. Por misericordia usted puede comer. Vaya, visite un hospital, hermano. ¿Cuánta gente tiene que comer por sondas? ¿Cuánta gente, hermano, tiene que, para poder ir al baño, tiene que necesitar de otra persona que la lleve al baño? Hermano, cuánta gente, hermano, que quisiera hablar, gesticular. Yo he ido varias veces a hospitales en cuidados intensivos, y yo le digo a mi esposa, le digo, Dios mío, mire que uno se desespera. Yo me acuerdo de un primo, Graciela se acuerda del mono. Me acuerdo que yo fui, creo que a la clínica de Kennedy, y yo le estaba compartiendo, yo le estaba hablando a él. Él estaba en coma, en estado de coma. Y yo sentía, hermano, yo lo sentía, que como que quería hablar. No, hermano. ¿Y cuántas palabras nosotros gastamos diciendo vulgaridades, obscenidades, necedades? ¿Cuánto gastamos nuestra boca, hermano, diciendo, perdóneme la expresión, pendejadas, bobadas? ¿Y sabe cuántas personas han querido, hermano, en el lecho de muerto poder expresar solamente dos palabras: Dios, perdóname? Y no alcanzan. Quisieran con todo el corazón y su alma decir dos palabras, o al menos una. Cuando yo les digo, yo les digo, cuando estoy personas así, que han sido varias, les digo, yo sé que su merced me está escuchando. Y yo quisiera que, yo miro y yo siento, hermano, como sentí en este varón, que quería como moverse y decir algo, pero no puede. ¿Usted ha visto esas personas que tienen retraso en el habla, que quisieran decir algo y como, y usted y yo tenemos la boca, hermano, y cuántas estupideces decimos? Hermano, utilizamos nuestra boca y no alcanza esa palabra, hermano, para cuando a nuestro final podamos decir, Dios, perdóname, dos palabras. ¿Y sabe por qué usted y yo, hermano, si hemos podido decir Dios, perdóname? Por misericordia. Porque Dios tuvo misericordia de usted y de mí, que éramos no lo mejor. Y sin embargo, tanta fue su misericordia, hermano, que nos llamó para que fuésemos sus hijos y pudiéramos decir con nuestros 5 sentidos, cuando nos dijeron, ore, créale al Señor, poder decir, Padre, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te pido perdón y entra a mi corazón. Usted ha tenido ese privilegio. Pero los que hemos ido a las clínicas, hermano,
Gente, hermano. La otra vez fui a una clínica en el CAN, que no me acuerdo este muchacho era ateo, se estaba muriendo, tenía sida, era jovencito, estaba ya el solo esquelético. Lo mismo, hermano. No pudo decir: Jesús, perdóname. Yo no sé Dios cómo actúa y yo no lo sé. Solo Dios sabe, hermano. Yo no sé nada, yo no soy médico, yo no soy nada, no entiendo. Pero lo que yo sí he aprendido a través de esto, hermano, es que definitivamente por misericordia usted y yo, los que podemos hablar, hemos tenido tantos años para decir: perdóname, Señor, gracias. Y cuando fallamos y cuando nos equivocamos, poder decir: perdona, Señor. Porque todos fallamos, ¿cierto? Y sabe que cuando fallamos y pecamos, solamente por misericordia podemos decir: uy, Señor, la embarré, me equivoqué, perdóname, Señor. Eso es misericordia. ¿Sabe cuánta gente se ha ido? Ha dejado este plano humano y no ha podido hablar, expresar con su boca perdón y reconocer a Jesús. Porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El que creyere, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. La boca, hermano, es tan importante, el habla. Hermano, pero ¿para qué hemos utilizado nuestra boca? ¿Para maldecir? ¿Para decir obscenidades? ¿Para morbosear? ¿Para decir pendejadas? ¿Para qué hemos utilizado la boca? ¿Para cantar a otras cosas menos a Dios? ¿Para qué, hermano? ¿Sabe cuándo entendemos que sí, de verdad Dios ha tenido misericordia de nosotros? Cuando estemos en la última. Ahorita no, ¿sabe por qué? Porque tenemos todo. Podemos ver, no somos ciegos. Podemos hablar, expresar. Podemos oír. Podemos palpar y podemos responder. ¿Cuánta gente en la clínica, las mamás comienzan a decirle a los hijos: hijito, si su merced me escucha, mueva un dedito del pie, mueva un dedito, papito. Papito, mueva el dedito de la mano. Y yo sé que ellos escuchan, hermano, ellos escuchan y quisieran mover su dedito, decir: sí, mamita, te escucho, ya me voy a ir, te escucho. Oraste por mí muchas veces, no creí en ese Jesús, que ahora sí creo. ¿Sí ve lo que implica la misericordia, hermano? Por misericordia usted está parado, sentado ahí, yo parado acá. No porque seamos bonitos, inteligentes y sabios. Mera misericordia. Ahora sí entiende por qué dice: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Vaya a Romanos 1:16, hermano. Dios tan bonito que es, que tiene misericordia de los gentiles y de los judíos, de todos juntos. Mírelo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, hermano, que como Dios no ha desechado al pueblo de Israel, si ellos creen en Jesús, tienen misericordia. Si nosotros, que somos gentiles, porque somos como los griegos eran gentiles, escuche, mire, dice que primero al judío y griego, es decir, del pueblo de Israel y los que son gentiles. De todos tiene Dios misericordia. Pero solamente, hermanos, basta creer. ¿En un pastor? No, en Jesús, que es el Señor y es el Salvador. Y como les decía, ¿cuántas personas se van de esta tierra sin poder confesar que Jesús es el Señor? Se van sin creer. ¿Cuántas personas que borrachas, hermano, borrachas, van, hermano, van borrachas en una moto y de repente ¡puf!, un accidente y mueren borrachos? Casos he visto muchos que nunca buscaron a Dios y murieron de una, hermano. No alcanzaron a confesar, a creer, a confiar y se van borrachos, hermano, para el inframundo. Y usted y yo, hermano, que tenemos ese privilegio de que el Señor nos escogió y nos llamó. Escuche, hermano, la palabra dice: no me habéis vosotros escogido a mí, sino que yo los escogí a ustedes para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca para siempre, dice Juan, el Evangelio. Es decir, que usted no buscó a Dios.
Es decir, que no fue por nosotros que hay tan bueno yo. No, hermano, es porque Dios tuvo que misericordia de nosotros y nos buscó sin importarle la clase de persona que nosotros éramos. Si yo era judío o yo era griego, si yo era griego o gentil o judío, no le importó que no fuera de la descendencia de Jacob. No le importó, solo le importó que yo creí en el Mesías como el Señor y tuvo de usted y de mi misericordia. Todo se basa en misericordia, hermano. No es más, hermano. Por eso, hermano, usted agradezca siempre la misericordia del Señor. Por la bondad del Señor no hemos sido consumidos. Es la misericordia, por eso vivimos, hermano. Pero mire tan bonito esto, hermano. Romanos 11, del 33 en adelante. Mire lo que le sigue diciendo Pablo a los romanos, que se las creían que la misericordia era solamente para los gentiles, cuando el Señor le dice, no, es para los gentiles y para los judíos y para todo aquel que crea. Entonces Pablo le sigue escribiendo, como ya los bajó de la nube, ¿a quiénes? A los gentiles, que se la creían que los judíos ya no, ustedes ya no son ustedes judíos, nosotros sí. Entonces, como aterrizó a los gentiles, les dijo, a los gentiles y a los judíos tengo yo misericordia de todos, porque todo el que cree alcanza misericordia. Y entonces mire lo que Pablo le sigue diciendo. ¿Todavía no entienden? A ver, venga les digo, mis cuates, venga les digo para que les quede clarito. Si todavía no entienden que misericordia es para todos los que creen en su nombre, todos, les va diciendo tan bonito Pablo, les escribe, venga, y les voy a resumir también esto, les dijo Pablito. Les dijo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese por recompensa? O sea que Pablo aquí los está regañando. Esto es como un regaño. Mire, en la carta los vació, como queriendo decirle, le está diciendo a la iglesia de Roma, aterricen, no se las crean, que si por la desobediencia de esos judíos ustedes alcanzaron misericordia, por su desobediencia ellos también alcanzan otra vez misericordia. ¿Y sabe qué? ¿Ustedes acaso no han entendido los caminos de Dios? ¿Sabe por qué? Porque insondeables son sus caminos. Prácticamente, ¿sabe qué les dijo? Es que sabe que aterricen. Ustedes ni siquiera todavía entienden quién es Dios. Ustedes jamás van a entender la mente de Dios. Ustedes jamás van a entender la misericordia de Dios. Ustedes jamás van a entender el amor de Dios. Me decía mi amigo, el que le digo de la corriente de las corrientes teológicas, que como se va tanto contra Israel, no, ese pueblo, eso que Dios, o sea, sacando pecho, nosotros sí, los judíos no. Ya el Señor ya esa gente tan rebelde, ¿eso qué? No, es que Dios ya lo que le llega a esos es juicio. ¿Y a nosotros qué? ¿A nosotros qué? A ellos y a nosotros juicio, porque todos somos desobedientes. ¿Ciudadanos de qué? Por misericordia. Entonces Pablo les dice, ustedes no han entendido la mente de Dios, ustedes no han entendido cuán inescrutables son los caminos de Dios. Es decir, ¿sabe qué les dijo? Ustedes todavía no han entendido que la misericordia de Dios es tan profunda, pero tan profunda. Alguien una vez me preguntaba, venga pastor, ¿y esos que han sido satánicos y que han ofrecido misas negras y sacrifican niños y han hecho todo eso, ¿ellos qué? Le digo, ¿ellos qué? Puede que haya matado a 50,000 niños en sacrificio. Escúcheme bien, se haya tomado toda la sangre de esos bebés. Puede que haya sido el más perverso y malévolo satanista. Pero si se arrepiente, recibe a Jesús, acepta a Jesús, acepta el sacrificio de Cristo y recibe a Cristo, será salvo. Yo no entiendo a Dios. Usted no está para que entienda a Dios. Pero ¿por qué Dios sí tuvo misericordia de ese satanista que solamente se convirtió ayer y se murió? Y como yo 40 años de cristiano,
¿Se acuerda la parábola que el Señor dio de los trabajadores? Y que les pagó y los otros dijeron, pero Señor, nosotros hemos trabajado más y ellos trabajaron una horita. Bueno, usted ya sabe la historia. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué ellos sí? ¿Y por qué nosotros? ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Por misericordia. ¿Quién entiende la mente de Dios, hermano? Por eso la justicia de Dios no es como la justicia suya. Por eso la paz de Dios no es como la paz del mundo. Porque la paz del mundo es con tratados, con convenios, con cosas. Pero la paz de Dios es otra cosa. En el plebiscito, ¿se acuerdan de la vez del plebiscito? Yo no entiendo a los cristianos. ¿Cómo van a votar no? ¿Cómo van a votar no por el plebiscito? Esos cristianos no aman la paz porque nos metieron el cuentico. ¿Se acuerdan? A ver, los que no, que el que votaba no por el plebiscito era porque ¿qué? Porque no amaba la paz. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Mentirosos. Nosotros sabemos cuál paz es la que creemos. Yo le dije a una persona, y cristiana esa persona, le dije, mi hermano, es que yo creo en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no la paz que da el mundo. ¿Sí ve que nosotros no entendemos los caminos de Dios? Porque nosotros creemos que Dios actúa, opina, o el concepto de Dios es como el suyo y el mío. Pero inescrutables son los caminos, los pensamientos, la voluntad de Dios. Hermano, Señor, pero ¿por qué se murió tal persona? ¿No han escuchado esto? Pero ¿por qué, Señor, si él era bueno, por qué se murió? ¿Se han escuchado ustedes eso? Señor, ¿por qué se murió el vecino del frente si era tan buena persona? Señor, ¿por qué se murió el hermano de la iglesia? Señor, ¿por qué se murió ese hermanito? Ese hermanito era tan noble, tan sencillo. Ese hermanito era lleno de Dios. ¿Por qué se murió? ¿Por qué se le murió el hijo a la hermana? ¿Por qué se le murió el hijo al hermano? Y sabe que nosotros cuestionamos a Dios y decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué se llevó a ese muchacho? Señor, ¿por qué se accidentó ese muchacho tan buena gente que era? Señor, ¿por qué le pasó a ella que era tan noble? Señor, ¿por qué le pasó a él que era tan humano? ¿Usted no ha escuchado todos esos conceptos? Y nos cuestionamos y preguntamos, porque definitivamente no entendemos qué, la mente de Dios. Señor, ¿por qué tú permites que la gente buena se muera? Usted no ha escuchado que hay gente que dice, ojalá se hubiera matado o si hubiera muerto tal persona que será malo, violador, asesino, sicario, y se murió el más bueno. ¿Se ha escuchado? Se murió el más bueno. Y comenzamos a decirle a Dios, Dios, ¿y por qué el más bueno? ¿Por qué no se mató ella que era tan mala? ¿Por qué no se mató él que era tan malo? ¿Y por qué se mató él que era bueno? ¿Se ha escuchado? Y le voy a decir una respuesta. Porque el que supuestamente Dios llevó ya estaba preparado para tener vida eterna y salvación. Y por la mera misericordia de Dios no se llevó al malandro ese, al malo. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere darle otra oportunidad para que sea salvo. Ahora sí entiende por qué no entendemos los caminos de Dios. Porque una cosa es lo que usted piensa. Porque yo quiero que se muera y se vaya el malo, se muera el malo y queden los buenos. Pero Dios se lleva a los buenos, entre comillas, porque nadie es bueno, solo Dios es bueno. Hablo entre comillas, ¿amén? Entonces Dios se lleva al que supuestamente no tenía que llevarse. ¿Sabe por qué? Porque el que Dios se lleva, que entre comillas para el mundo es bueno, ese ya estaba preparado y ya está en las moradas celestiales y ya está acá para las vestiduras blancas y se va a gozar por la eternidad. Y de pronto se hubiera quedado ese que usted llama bueno y a los 15 días se hubiera despiporrado. Entonces Dios tan bueno, mire, me lo llevó antes de que se condene, antes de que se pierda. Y por eso dejó al malo, porque es tan bueno Dios que deja a los malos para darles más oportunidad que sean salvos. ¿Sí ve? A mí me dicen muchas esa pregunta, ¿por qué Dios se lleva a los más buenos? Me dicen. ¿Por qué, pastor? ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué se muere la gente que es buena? Y en vez de llevarse a toda esa gente mala que roba, que asesina, que violenta, que masacra, ¿por qué esos no? Y siempre mi respuesta es la misma. Les digo, ¿sabe que nosotros no conocemos los caminos de Dios? Él como sabe todo, Él conoce el futuro. Él sabe que si se lleva a ese malo de una, el futuro de él es condenación. Si ve la misericordia de Dios para los malos, para todos, escuche, aquí entra la palabra todos.
El sol sale para buenos y malos. ¿Por qué? Por misericordia de Dios. Se mueren los buenos primero porque están preparados, y después los otros para darles oportunidad de que se arrepientan. ¿Sabe por qué? Por misericordia. Si ve que la vida, o mejor Dios se resume todo en una sola palabra: Rahen, 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 en hebreo: misericordia, misericordia, misericordia. Estamos vivos por misericordia. No estamos parapléjicos por misericordia. No estamos inválidos por misericordia. Hermano, todo es por misericordia. Y termina diciendo aquí Pablo: ahora sí entiende los caminos de Dios. Dios sabe cómo hacer las cosas. Mi mamá decía una cosa bonita. Mi mamá era mujer temerosa de Dios, y ella utilizaba esa palabra: Dios sabe cómo hace sus cosas. Decía mi mamá, en su ignorancia. Dios sabe cómo hace sus cosas. Eso se me quedó aquí. Y déjeme decirle que, hermanito, grave es esto: los pensamientos y los caminos de Dios no son los suyos, no son sus pensamientos. Porque Dios sí sabe, Él sí sabe cómo hacer las cosas. Por eso no lo cuestione. Y tampoco, hermano, y tampoco abuse de la misericordia. Porque si algo somos buenos es para abusar de ¿qué? Hermano, no abuse más de la misericordia de Dios. Es que es tan bueno Dios. No, yo peco, yo hago esto, y no, pues que Diosito es tan bueno que mañana voy y le digo perdóname, y tan lindo que es, ay, ay, tan lindo mi viejito, y me perdona, ay, él es lindo, Diosito hermoso, y vuelve y sigue. Eso se llama abusar de la misericordia de Dios. Porque como es bueno, como me perdona, como me perdonó hace un año, y me perdonó hace 20 días, y me perdonó hace 8 días, y me perdonó ayer, y me perdonó hoy, y me perdonó, y yo siga metiendo la cabeza donde Dios no quiere. No sea, hermano, que se acabe nuestro tiempo. No la misericordia, escuche, no la misericordia, esa no se acaba, sino se acaba el tiempo suyo y mío. Eso es el problema, hermano. El problema es que se acabe el tiempo. Escuche, no la misericordia. Alguien me decía, es que se acaba la misericordia. No, la misericordia de Dios no acaba. Dice que es más grande que los cielos. Lo que se acaba, hermano, que es lo que tenemos que entender nosotros, es que el tiempo tiene un límite. El tiempo en la tierra, escuche, vivimos por el cronos, el tiempo de la tierra. Hay un día que nacimos y otro día que morimos. Y hay un día y hay una fecha de muerte para usted y para mí. Y usted ni yo nos morimos antes ni después, solo cuando Dios lo permita. Pero, hermano, lo único que le digo es que cuando llegue ese momento de la muerte, estemos preparados para irnos y estemos plenamente en la misericordia de Dios. Es lo único que Dios nos enseña aquí. No abusemos de su misericordia. Somos buenos, ¿cierto?, para abusar de la misericordia. Como Él es bueno, sigamos pecando. Como Él es bueno, sigamos haciendo lo malo, porque es que Él es bueno. Él me seguirá perdonando. Hay un límite, hay un tiempo, hay un día y hay una hora, hermano. Termina diciendo el apóstol San Pablo: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Hermano, usted no diga es por mí. Dice la palabra que es por Él. Léalo otra vez. Sabe que Pablo, me gusta esta última parte de la carta de Pablo a los romanos, porque les termina diciendo, mire, los vació. Después de que los vació, les dice, ¿saben qué? Mis hermanos amados, les termina diciendo, tan bonito, hermano, es que termina tan bonito. Del versículo 33 al 35 los vació. Les dice, ¿acaso ustedes entienden la mente de Dios? ¿Ustedes comprenden? ¿Ustedes pueden entender? Ustedes no pueden entender a Dios. Y les termina, primero los vacía, pero con amor los vació. Y les termina diciendo, ¿saben qué, hermanitos míos? Es que de Él, por Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.
y les termina diciendo: a Él sea la gloria. Yo creo que los romanos, cuando recibieron esa carta y acabaron de leer ese último pedazo, se echaron a llorar. Y ¿sabe? Yo creo que ¿qué hicieron? Abrieron sus brazos. Y como estaban juzgando a los judíos, a los hebreos, a los israelitas, se fueron corriendo después de que cerraron la cartica de Pablo. Hermano judío, perdóname. Perdóname porque tú también alcanzas misericordia como yo, y tú eres tan desobediente como yo. Perdóname, hermanito. Yo creo que ellos cerraron la carta y se fueron esos gentiles, que eran los que se las creían, a abrazar a sus hermanos los judíos y decirles: somos iguales que ustedes, desobedientes. Hermano, perdóname si yo estaba juzgando a usted creyendo que nosotros alcanzábamos la misericordia por su desobediencia. Pero ahora entiendo por el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, que tanto ustedes, hermanos judíos, como nosotros somos igualitos de necios, rebeldes, que dejamos a Dios, que abusamos de su misericordia, que no tenemos en cuenta a Dios sino cuando lo necesitamos. Perdóname, hermano judío. Yo creo que el hermanito judío abrazaría al hermano gentil, al griego, al romano, al turco, al de Macedonia: hermanito, yo también te amo. Usted es mi hermano, no importa que no sea de la tribu de Benjamín, no importa que no tengas linaje judío, tú eres mi hermano. Y se abrazaron los hermanitos judíos y los hermanitos gentiles. Y Pablo les dice: hermanos, entiendan, gentiles, judíos, que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Y Pablo volvió a los colosenses a decirle lo mismo que les dijo a los romanos. Mire que a ellos también les dijo lo mismo. Vaya a Colosenses 1:16 y 17. Pablo les dice: porque en Él fueron creadas todas, algunas, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué misericordia, hermano. Todo es de Él, para Él. Y quiere que le diga: usted y yo compartimos con Él algún día, hermano. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, Padre. Te damos toda la gloria, oh Dios. Te damos toda la gloria, oh Dios. Te damos toda la alabanza, Dios. Te damos a ti toda gloria y honra, Señor. Como dice el apóstol San Pablo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Señor, perdónanos, Dios, porque tanto gentiles como judíos, sea la etnia, la cultura, seamos de donde seamos, todos somos iguales de rebeldes, iguales de desobedientes, iguales de necios, rebeldes, insensatos, que nos olvidamos del Dios Todopoderoso, que lo dejamos a Él de vez en cuando, porque sencillamente pensamos que como la misericordia de Él es tan grande, más grande que los cielos, nos da el derecho a seguir pecando y fallando, a seguir haciendo lo malo delante de Él, porque sencillamente Él es misericordioso. Sencillamente abusamos de su misericordia porque sabemos que es misericordioso. Abusamos de su bondad porque sabemos que es bondadoso. Abusamos de su amor porque sabemos que Él es todo amor. Abusamos de su bondad, abusamos de su compasión y le decimos: Señor, tú me entiendes. Tú me entiendes, Señor. Tú sabes que soy débil. Pero la palabra de Dios me dice: diga al débil, fuerte soy. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
entonces el débil es fuerte, pero en Cristo Jesús. Por eso, Dios, ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, en nuestras muchas debilidades, seas cuales sean, Señor. Debilidades, pecados, errores y faltas y equivocaciones. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Hemos querido cambiar. Hemos querido cambiar de comportamiento, de actitud. Hemos querido volver a comenzar. Hemos querido dejar atrás lo que me impide acercarme más a Dios. Pero hay algo que me lo impide. Son mis debilidades. Pero, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. No quiero abusar más de tu misericordia. Yo sé que tú lo dices, Señor, que tu misericordia me alcanza, me ha alcanzado, y que tu misericordia fue para judíos primeramente, pero también para griegos, para gentiles, para mí, para todos. Ayúdame, Señor, a entender, Señor, que tu misericordia es más grande de lo que nos imaginamos. Y perdóname si algún día yo cuestioné y hemos cuestionado: ¿por qué, Señor? ¿Por qué los malos se mueren y se alcanzan a arrepentir y el Señor los lleva al cielo? ¿Por qué ese sicario fue tan matón, tan malo, y se arrepintió ayer, hoy se murió y se fue para el cielo y era tan malo? ¿A ti qué? ¿A ti qué? En alguna oportunidad le dijo Jesús a uno de los 2 discípulos cuando iban corriendo. Le dijo, creo que Juan le dijo: Señor, ¿y este qué? El Señor le dijo: ¿qué? ¿A ti qué? Yo hago lo que yo quiera. En otras palabras, Él es Dios. Si Él quiere salvar al matón, al sádico, al violador, si Él quiere salvar al malvado, al perverso, al violento, ¿y tú qué? Si Él le plació extender su misericordia para su pueblo hasta estos últimos tiempos, ¿por qué nos preocupamos como se están preocupando muchas tendencias teológicas hoy en día? Preocupadísimos porque supuestamente Israel tiene que desaparecer ya del mapa, porque sencillamente ya tiene que acabar la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Y tú qué? Si Él lo escogió desde antes de la creación, le plació tenerles misericordia hasta el fin de los tiempos, ¿tú qué? ¿Tú qué? Si le ha placido tener misericordia de mí, que fallo una vez, fallo otra vez, fallo otra vez y fallo otra vez, ¿qué? ¿Qué le importa a los judíos? ¿Qué le importa a los judíos aunque les dé rabia? Que se creen la crema innata, porque ellos se creen el único pueblo. Entonces ellos son los únicos de Dios y nos miran a nosotros los occidentales como poca cosa. ¿Qué les importa a esos judíos? Que Dios extendió su misericordia a nosotros por la desobediencia de ellos. Pablo lo que quiere decir en esta carta: sea usted judío, sea usted griego, sea romano, sea de Mesopotamia, sea de donde sea, ¿a ti qué? ¿Qué te importa a ti? Si al Señor le plació salvar al judío, al griego, al romano, a cualquiera, Él es Dios. ¿Quién entenderá la mente de Dios?, le dijo Pablo a los romanos. Ustedes no entienden. Ustedes no entienden, romanos, gentiles romanos, que si a Dios le plació extender su misericordia a ese pueblo Israel rebelde, ¿ustedes qué? ¿Ustedes qué?, les dijo Pablo. Pablo les dice: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Les pregunta: ¿acaso Dios desechó a su pueblo Israel? Porque me caen mal, porque están en guerra. ¿Y tú qué? Es tan grande la misericordia de Dios, hermanos, que las estadísticas me cuentan que en Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, Jordania, Cisjordania, la Franja de Gaza,
en estos últimos 2 años ha tenido un alto número de crecimiento cristiano. Se han convertido iraníes, pakistaníes, jordanos, se han convertido afganistanos, se han convertido turcos a Jesús. Y a mí qué me importa, dele gloria a Dios. Señor, eran musulmanes, dele gloria a Dios, porque allí tiene usted hermanos musulmanes, hermanos palestinos que adoran a Dios, aman a Jesús. Dele gloria al Rey que ha tenido misericordia de la descendencia de Ismael, de la descendencia de Agar, la esclava. Su misericordia alcanzó hasta estos días a los descendientes de Agar, a los descendientes de Ismael, porque le ha placido hacer hijos en Irak, en Irán, en Pakistán, en Afganistán, en Yemen, en Arabia Saudita, en Kuwait, en Jordania, Cisjordania y la franja de Gaza. Se han convertido miles a Jesús. Dele gloria. Esos son sus hermanos. Y dele gloria por esos judíos mesiánicos que se están convirtiendo a Jesús en medio de su rebeldía, de su necedad, de su orgullo, de su prepotencia. Dios está sacando de allí altivos, soberbios, arrogantes, y los está llevando al Mesías. ¿Y tú qué le diría al Señor? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y a ti qué? ¿A ti qué? ¿A ti qué te importa? Si a mí me place en mi misericordia extenderla a palestinos, a árabes, a judíos, a ateos, a comunistas, a izquierdistas, derechistas, centralistas, si Él extiende su misericordia para todos, ¿tú qué? Esa se llama misericordia. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque los caminos tuyos no son los de Dios, ni los de Dios son los tuyos. Usted nunca va a entender los pensamientos de Dios. A Él le place salvar a quien quiera. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Y tú qué? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque su misericordia te alcanzó a ti. A pesar de que éramos tan rebeldes, a pesar de que éramos tan necios, a pesar de ser lo que éramos, la misericordia nos alcanzó. Algún día nos llamó por nuestro nombre. Dice que nos dio nombre y nos llamó por nuestro nombre. Luis, Carlos, Pedro, María, Gloria, Teresa. Te llamó por tu nombre. Yo no sé cuál es tu nombre. Diga tu nombre ahí. Te llamó y te dijo: yo te amo. Señor, pero es que yo fui adúltero, fornicario, yo mataba, yo robaba. Señor, yo era esto, yo era aquello. Señor, yo hacía estas cosas que a ti no te agradan. Como me dijo un hombre allá en Antioquia, en el Parque Central, me dice: es que Dios a mí no creo que me perdone, porque lo que yo he hecho no me perdona, me dijo. Eso fue en Semana Santa. Y le dije: varón, hay pecado que Dios no perdone. Y si tú no has blasfemado contra el Espíritu Santo, Él te perdona. Se quitó su cachucha e hizo la oración. Recibió a Jesús. ¿Qué importa el delito que hayamos cometido si buscamos a Jesús? ¿Qué importa si Dios se extiende su misericordia para el que a usted le cae mal? Dele gloria a Dios porque ha tenido de usted y de mí misericordia. No éramos los mejores, pero hermano, no abuse de la misericordia de Dios. Se lo vuelvo y se lo repito: no abuse, no abuse, no abuse, no abuse de la misericordia de Dios, porque hay un tiempo establecido para todo. Hay un tiempo, hay un límite. No la misericordia, entiéndame bien, la misericordia se extiende y seguirá siempre, porque Dios es eterno y su misericordia es eterna. Pero el tiempo en la tierra de nosotros sí tiene un límite. El tiempo suyo y mío en el planeta Tierra sí tiene un límite. Hay un día y hay una hora.
en que tendremos una cita con papá, en que tendremos una cita con nuestro Dios. Hay un tiempo y una hora.